Abogada y maestra en gestión pública, y también Alejandro Cepeda, maestro en políticas públicas. Buen día, bienvenido. ¿Cómo están? Buen día, Bien, muy ya bien. calorados, pero qué gusto verlos. Con el récord ayer, ¿no? Ojalá que Impresionante. rompiéramos otros tipos de récord, ¿no? Pero el de ayer sí me pareció impresionante, la verdad. Sí, y aparte venía platicando con Alejandro de una crisis hídrica en Hermosillo que debemos de atender. O sea, creo que no es conversación en este momento, pero hay muchas colonias que ya están padeciendo Que lo padecen desde hace el mucho. desabasto de agua. No, lo padecen desde hace mucho, y aunque no se dice, ya saben que todos los días a tal hora no tienen agua, ¿no? Aunque públicamente no se reconozca, ¿no? Tandeos le decían antes, no sé ahora. Sí, ahora les llaman recortes reprogramados, una cosa así, ¿no? Así Pero es. muchas veces ni siquiera son avisados, ¿no? Pero Entonces, esperemos que el calor no afecte a esas personas que son mucho más vulnerables que otras. Exactamente. Y el problema sí está muy focalizado, sobre todo para el norte. Bueno, ciertas zonas, pero principalmente para el norte. Luego lo platicamos, sería muy bueno tomar nota y ahí ponerlo y ligarlo con esto que estamos viendo ahorita, ¿no? De las altas temperaturas y demás. Bien. Así. Pero bueno, el tema del Mencho, yo creo que es importante hablar sobre este operativo, sobre todo esto que se vivió en Jalisco, que tuvo impacto no solamente en más de 20, una cosa así, 20 estados de nuestro país. Yo creo que es importante hablar sobre esta estrategia que se implementó, el impacto en el materia de seguridad, la participación, me parece a mí, del Ejército, la Guardia Nacional, lo que ocurrió posterior a esto, a este evento, los registros de violencia, y ahora también lo que dice Donald Trump, ¿no? Que se adjudica pues el resultado de este operativo. Pero bueno, a ver, adelante, te escucho, Janet. Eso de adjudicarse no importa cuándo lo lea, ¿no? Es algo que ha sido común en la época reciente de la política internacional. Yo creo que de entrada reconocer el gran esfuerzo hecho por el gobierno de México y por nuestras Fuerzas Armadas, creo que es un día en el que nos sentimos muy orgullosos de ellos, porque al final en este suceso acaecieron militares que formaban parte de nuestro ejército y que defendieron pues nuestra seguridad. Yo creo que es algo que se tenía que hacer. Definitivamente tiene un daño colateral, pero difícilmente vas a lograr controlar o atrapar, que era el objetivo, capturar al líder del cártel más grande de México y dicen que del mundo. Entonces creo que es muy importante. Hay un cambio en materia de seguridad que es evidente. A mí me gustaría hablar algo que no se ha hablado tanto, que es acerca del daño colateral. Creo que el gobierno de México debe hacer un esfuerzo por acompañar a esas familias que sufrieron los efectos secundarios, que no eran previsibles, que no se podían evitar, pero que algo hay que hacer con esa gente. Escuchar las declaraciones de las personas que manejan trailers, que a veces son su único patrimonio y que fueron incendiados. Se habla más de 200 trailers tomados por estos grupos delincuenciales. Entonces creo que México debiera hacer un esfuerzo por buscar la manera de restituirles esos derechos. Hay que buscar la forma de pacificar las zonas que ahorita están de alguna manera, pues no en guerra, pero sí en un conflicto interno, porque obviamente al quitar la cabeza, pues el resto del grupo delictivo se va a reacomodar. Obviamente no resuelve de fondo el problema, pero es un gran paso. Y un mensaje poderoso también, por último, decir que esa frase de que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, por las tuyas a remojar, creo que es importante para los políticos, especialmente en el ámbito municipal, el que reconsideren las alianzas que tienen con estos grupos delincuenciales. Creo que la captura y el fallecimiento de este líder criminal, pero además la exhibición de estas células municipales que están siendo pagadas por estos grupos, pues es un mensaje de una postura distinta del Estado. Y de que se está actuando, ¿no? Que se está actuando en consecuencia. Alejandro. Recordemos que el cártel Jalisco Nueva Generación no solamente es reconocido por su influencia en el tráfico de drogas, sino también en el tráfico de personas, en la extorsión, en otro tipo de delitos, lo que lo hace extremadamente violento. No solamente se dedica o sea, abarca varios delitos, varias cosas. Sí, okay. Incluso lo veíamos en una lista, ¿no? De ciertos tipos de actividades que realizaban, que se van más allá de solamente el tráfico de estupefacientes. Claramente para esto no solamente va a influir, o esta detención no solamente va a influir en los índices de criminalidad relativos con el narcotráfico, sino con otro tipo de delitos. Es un gran operativo para el Estado mexicano, que como bien dicen, en conjunto se dio con los Estados Unidos en materia de inteligencia.
en principio se hablaba sobre o se rumoraba que habían existido elementos de los Estados Unidos, dado también el contexto de que hace relativamente poco el Senado aprobó el ingreso de un grupo especial de marinos, si no me equivoco, de los Estados Unidos para que ingresaran a territorio mexicano y impartieran cursos. Al parecer no tenía nada que ver con esto, las dos autoridades, la mexicana y la estadounidense, lo confirman, solamente se actuó de manera... en materia de inteligencia que brindaron los estadounidenses aquí al Estado mexicano. El operativo fue llevado a cabo 100% materialmente por el Estado mexicano. Y aquí creo que los sucesos nos hicieron pensar sobre qué sucede cuando simplemente se combate tan frontalmente, ¿no? al narcotráfico. Y esto nos hizo recordar un poco y poner en contexto sobre la diferencia del hoy y cuál es la estrategia en contra del narcotráfico contra lo que sucedió con Felipe Calderón, ¿no? Que veíamos que hubo una reacción y ante esta reacción se careció de inteligencia y es lo porque hoy sí lo atraparon, pues, y antes, o porque se fugaban y etc. Sí, etc, ¿no? y hubo un tuit muy particular de Manuel Cloutier, ¿no? En donde mencionaba que tuvo una reunión con Felipe Calderón y le hacía alusión de por qué no hacían arrestos, ¿no? Por qué no arrestaban, creo que particularmente al Chapo o a un capo de ellos, y dice, no, pues no tenemos inteligencia, pues no sabemos dónde están. Creo que la diferencia hoy yace en eso, que no solamente existen las capacidades materiales como para poder ir y realizar la detención, hacer el operativo, sino que también hay cierta cooperación en inteligencia, no solamente con los Estados Unidos, ¿no? Sino cooperación en inteligencia con las distintas ramas del Estado mexicano, que es la Sedena. Y que no sé si esa cooperación sea lo que a Donald Trump le llama un logro o el por qué se está pues adjudicando este operativo, ¿no? Bueno, digo, conocemos que Donald Trump se adjudica todo a él mismo y ahí su egocentrismo no lo deja pasar ni una por alto, ¿no? Pero creo que lo importante aquí es que se vio la reacción también del Estado inmediatamente a la reacción del Cártel Jalisco Nueva Generación. Vimos que las actividades se reanudaron en un día alrededor, pero también algo importante que nos queda de este evento es la infodemia que se generó a partir del evento, ¿no? Muchísimas noticias falsas, qué bárbaro. Veíamos aviones quemándose, aeropuertos parados. Que no correspondían, pues no eran. Exacto. Entonces, creo que también es importante, digamos, analizar que no solamente se trató de generar terror en las calles, sino se trató de generar terror en las redes. Y aquí es también muy importante que uno aprenda a diferenciar estas fotografías que, bueno, creo que cada vez se va a tornar un poco más difícil, ¿no? Pues, ver las diferencias entre una fotografía que claramente es generada por la inteligencia artificial y una fotografía real. Entonces, esto tiene que hablar de un criterio enorme que vamos a tener en un futuro para poder valorar qué es verdad y qué no en esta posverdad, ¿no? que estamos viviendo. Sí, pero yo estaba platicando justo con una especialista esta semana. Yo creo que se difundieron entre 200 y 300 o una cosa así de noticias falsas, ¿no? Y ya se dijo que iban a hacer lo posible por investigar desde dónde, pero la verdad es que es bien difícil, es bien difícil, y sobre todo porque está este efecto multiplicador, pues en el que la gente empieza también a compartir, ¿no? Sí, al final de cuentas no vamos a poder saber o tal vez sí, no tengo idea de las capacidades técnicas que existan en esa materia, de saber, como bien dices, pues, ¿no? De dónde vino, si fue una estrategia también del Cártel Jalisco Nueva Generación tratar de apantallar a toda la población mexicana, de generar miedo, ¿no? Y aquí, confusión. Sí, o confusión, exacto, ¿no? Aquí también creo que lo que es importante es que tienen desde el inicio hablando de ejes en seguridad, que es la inteligencia, la reacción, la coordinación. Creo que también aquí algo que se valoró mucho también fue la participación de ciertos gobernadores y gobernadoras. Obviamente, no solamente fue una
una actividad por parte del gobierno federal. Al momento que hay reacción por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, los estados obviamente tienen que reaccionar con sus propias policías estatales. Incluso a pesar de que no vimos aquí en el estado de Sonora algún tipo de conato de violencia a partir de esto, pudimos ver actividad policíaca, ¿no? Hubo un operativo a la salida de Guaymas. Entonces este tipo de coordinación con la federación claramente ayudó a que las cosas entonces salieran de control. ¿Y qué sigue, oigan? ¿Qué sigue? Porque a mí me parece bien importante. Sí, ahí tenemos el resultado del operativo. Sí mencionaba Janet y se hace un reconocimiento a quienes pues desafortunadamente perdieron la vida. Pero sabemos que ahí está, ahí sigue estando, es una pieza clave, claro que sí, pero de todas maneras los grupos delictivos siguen existiendo aún sin este personaje. Entonces, ¿qué debería de seguir o qué debería de poner atención la autoridad? Yo creo que, bueno, me llama la atención lo que dice Alejandro y coincido en que es distinta la política de Felipe Calderón, y hay un aspecto en el que también es distinto. No hubo un espectáculo público de la masacre que seguramente ocurrió. Bueno, ya recordamos ahí. Creo que la no exhibición de cuerpos, el que no haya habido, eso ayuda a que no se agudice todavía más el terror que viven las familias que están cerca. Nosotros cuando tuvimos la noticia tenemos amigos en Jalisco y inmediatamente, ¿no? Así es, entonces creo que esa parte es positiva del gobierno. Yo soy medio enemiga de la guerra contra la inteligencia artificial. Me parece que estos discursos así como que hay que abatir la desinformación. Entiendo que es desinformación, claro, pero yo creo que más que buscar cómo censurar o buscar cómo alejarnos de la inteligencia artificial, el gobierno debe de establecer fuentes confiables para la ciudadanía. Creo que ahora también ya lo cierto lo dudamos y eso también genera un criterio. Eso es bien importante. Entonces yo creo que en la medida, en la medida en la que, o sea, es en un sentido y en el otro, pues en la medida en la que la ciudadanía confíe en la fuente oficial, pues vamos a recurrir a esos medios para saber cuál es la nota que es fidedigna. Creo que hubo un vacío de información y en la crisis los vacíos se llenan por alguien más. También creo que es importante, entiendo que quien está ejecutando el operativo no va a estar dando informes, pero alguien debe de salir a tratar de tranquilizar a la sociedad y a informar en la medida de lo posible para disminuir estas crisis de desinformación. Entonces yo creo que son cosas que se pueden mejorar. Obviamente no vas a anunciar previamente porque estos operativos, una de sus características también, es que son muy secretos, pero creo que viene una etapa para México importante de seguir inhibiendo a estos cárteles y seguir dándoles golpes como han ocurrido en su fortaleza financiera. Al quitarles laboratorios, por ejemplo, pierden materia prima, pierden recursos que ya tenían. Entonces creo que estos pasos son la suma de acciones las que van a permitir que transitemos a una sociedad más pacífica. Esperemos, ese debe ser el propósito de todas y de todos. Pero también está el tema de la cultura del narco, de cómo hemos arraigado en nuestra cultura y hemos como vanagloriado a quienes se dedican a esas funciones. Entonces yo creo que todos de alguna manera tenemos una parte de responsabilidad y podemos asumir un rol activo en favor de la paz. Entonces yo creo que en lo personal, la señora que nos escucha en Banamichi o en el Río, pues ¿qué podemos hacer en Santana? ¿Cuándo? Pues es tomar una postura a favor de la paz y no desinformar, pues no seguir idolatrizando a quienes se dedican a estas acciones que al final nos duelen mucho a todas las personas. Así es. Oigan, pasemos al otro tema porque se nos va yendo rapidísimo el tiempo, pero creo que una de las noticias también más importantes de esta semana es sin duda alguna que ya va tomando forma todo esto de la propuesta, ¿no?, de la reforma en materia electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Hay puntos importantes, me parece que se habla sí de una reducción de costos del sistema electoral, sí de a lo mejor que permanezca la cantidad de diputaciones en el Congreso, pero que entonces vayan todos y busquen el voto popular. Y bueno, hay muchos detalles ahí. Alejandro, ¿tú cómo viste esto de la reforma electoral? ¿Qué ves? ¿Por qué es importante? ¿Por qué consideras y qué no debemos dejar pasar del tema? Claro, bueno, sí, siempre se ha dicho que tenemos uno de los sistemas electorales más caros de todo el mundo. Obviamente organizar unas elecciones es caro, la democracia cuesta. Hay que decirlo, la buena democracia cuesta. Igual me gustaría tocar como tema por tema de lo que considero más relevante de la reforma.
una de las cuestiones más relevantes que está causando escozor entre algunos grupos parlamentarios es la reducción de 128 a 96 senadores, que sería la eliminación de los pluris. Se hablaba también en un principio que esto no entró a la iniciativa de la reducción, bueno, de la eliminación también de los diputados plurinominales en la Cámara de Diputados. No se presentó. Había temas ahí con algunas fuerzas políticas que históricamente han ido coaligadas con el partido de Morena. No se presentó en la iniciativa, pero sí se presentó para efectos de la Cámara de Senadores. Entonces hay una reducción pues considerable de 128 a 96 senadores. Hay una reestructuración de la Cámara de Diputados. Si bien no hay eliminación de diputados, se queda regular, ¿no? 300 de mayoría relativa, 200 representación proporcional, pero se crean unas figuras bastante interesantes. Lo que podría rescatar de aquí es la figura de diputados mexicanos en el extranjero, ¿no? Creo que es bastante novedoso. Como bien sabemos, la mayor parte de los mexicanos, y creo que también, o mucho más, creo, la población fronteriza, es que tenemos una de las diásporas más grandes de todo el mundo, ¿no? Creo que incluso estamos con el top 5 de mayores diásporas de todo el mundo. Ahí, no recuerdo que el dato está en 20 millones de mexicanos en los Estados Unidos. Entonces, por cuestión de representatividad, tiene cierta lógica, pues, ¿no? De que haya diputados mexicanos que residan en el extranjero. Claramente los mexicanos que viven en el extranjero merecen cierta representatividad. Entonces, pues, hay otros argumentos, ¿no? A partir de esta figura que lo ven de carácter negativo. Pero otra de las cuestiones que todavía no logro descifrar así como perfectamente es la eliminación del PREP, ¿no? Eso me parece muy bien. Para las personas que nos están escuchando, al momento de que se va y se hace la votación y se terminan las votaciones, las personas que están en las casillas, que colaboraron con todo el día electoral, generan una acta. Que esta acta es la acta de escrutinio y cómputo. En esta acta se sacan todos los votos, se votan ahí en la mesa en donde están todos los participantes, y en esta acta se pone la votación general del día. Esta acta posteriormente llega a los consejos distritales. En los consejos distritales hay consejeros junto con representantes de los partidos políticos, y entre todos ellos toman las actas y hacen un tipo conteo rápido, porque en las actas viene el total de los votos, no es que se metan a contar los votos inmediatamente, y aquí se genera lo que es el PREP, ¿no? Que es un sistema que simplemente da resultados preliminares. Entonces, la lógica es, que da los resultados preliminares, y alrededor como hasta el miércoles más o menos es cuando ya se tiene el conteo real de los votos, ¿no? Que esto se empata con lo que viene en cada una de las actas. Entonces, la lógica es, pues, ¿para qué se hace un PREP? Mejor nos vamos al conteo inmediato, y desde que lleguen los paquetes electorales el día domingo a los consejos distritales, se hace el cómputo de los votos y se saca el resultado real el día lunes, ¿no? Entonces, si antes teníamos un resultado el día miércoles alrededor, pues ahora lo tendríamos el lunes, pero sin el tema del PREP. Esto todavía como que tendría que leer la motivación de la exposición de motivos. Y como decimos, la letra chiquita y ahí, pero pues yo creo que eso ha ayudado bastante a que la gente tuviera más, a lo mejor confianza, o no sé, más cercanía, o que se interesara, pues, ¿no? Un poco más en la tendría que leer la jornada. exposición de motivos, digamos, para saber el espíritu de las leyes. La reducción de tiempo en radio y TV. Creo que esto al final de cuentas, hay unas encuestas que lo mencionan bastante claro. Las personas consumen más por internet ya la información política que pues por sí. radio y TV. Entonces creo que reducir los tiempos hasta parece lógico, ¿no? Al fin, Bueno, sí. en el caso de, Luego lloran con los fake news. Es que en el caso de las elecciones judiciales sí estuvo muy complicado también ese tema. En Luego los andan tiempos. llorando. Es muy complicado. Sí. A ver, Janet, ¿tú qué opinas? Luego andan Porque llorando con los ya fake te veo news. que te estás frotando las manos. Es que me encanta este tema. Ya sé. Pero, bueno, primero yo digo que nuestra democracia es sofisticada porque nuestra historia ha sido compleja. Tuvimos un presidente que gobernó 11 veces, que además se pide Santana,
Y eso hizo que la sociedad mexicana requiriera mayores candados para confiar en las instituciones. Por ejemplo, el PREP es un resultado de eso. ¿Qué pasaría si nosotros el día de la elección no tenemos ni idea de quién ganó y se van a llevar las cajitas que no vamos a ver? ¿Qué certeza puede tener la ciudadanía? Creo que uno de los factores de la democracia más importantes es la confianza que tiene la gente en los resultados. Entonces, vuelvo a la analogía de los cimientos. En una casa puedes invertir o no invertir en cimientos. La diferencia es qué va a pasar cuando haya una crisis con esa casa. ¿Va a soportar los vientos fuertes? ¿Va a soportar el movimiento de la tierra? Eso le pasa a nuestra democracia. Yo no creo en un discurso como de ahorros, porque para ahorros no hagan obras brutas de las que hacen y dejamos de gastar dinero en tonterías. Hay otras formas de ahorrar. La democracia no creo que sea el lugar correcto para que hagamos, pues yo sí creo que tonterías, ¿no? Yo veo algunos puntos positivos de un discurso porque no conocemos la iniciativa. Primero, qué bueno que se mantienen los OPLES, que son los órganos locales. Eso nos ayuda, por ejemplo, en el tema de las mujeres es donde más hemos avanzado y hay ahí un acervo importante que acerca a la ciudadanía a esas instituciones, me parece importante. Qué bueno que no se reduzca la representación proporcional. Al final tiene que haber una proporcionalidad entre la mayoría relativa y la proporcional. Así es nuestro sistema, es un sistema mixto. Me parece absurdo que una persona haga campaña en toda una circunscripción. Esas cosas creo que hay que cuestionarlas. No creo que pasen porque los aliados no se van a dejar. Pero en especial creo que hay 3 o 4 temas muy, muy delicados. Primero, creo que tenemos que garantizar la representación de las minorías, porque al eliminar las senadurías de la lista van a desaparecer la mayoría de las representaciones políticas. Entonces, al final, eso hace que sea una conversación de 2. No sé qué tanto ahorramos como para que eso sea viable. La otra es garantizar el financiamiento prioritario del INE y de los OPLES, porque hay funciones que se tienen que hacer. Lo vimos en la elección judicial, de oye, no me alcanza para imprimir el papel, ¿no? O sea, es absurdo hacer recortes en porcentajes y no puntuales sobre la letra de dónde podemos ahorrar y dónde podemos optimizar. La otra es mayor desequilibrio. Se está propiciando un mayor desequilibrio en el financiamiento público de los partidos políticos. Uno de los elementos de la democracia es la equidad de la contienda. Entonces a mí me parece viable la propuesta del Partido Verde, que es que todos tengan lo mismo, pero incluyendo a Morena y incluyendo al resto. O sea, no tiene por qué el partido que ganó más votos ser premiado además con una cuota extra de recursos públicos. Si van a establecer un monto que es un monto equilibrado en el que permita las funciones nacionales de un movimiento político. Y por último, el PREP, y más importante por las razones que ya comentaba. Creo que es un momento interesante porque vemos a los partidos que están negociando. Ojalá que los partidos de la alianza, específicamente el Verde y el PT, no se preocupen únicamente por sus intereses, que defiendan también al INE, que defiendan la presupuestación, que defiendan el PREP. Porque si hablamos de democracia, pues es un conjunto complejo, sofisticado, pero así es nuestra historia. ¿Qué quieren si no confiamos? Sí, y es que es parte de lo que ha generado que poco a poco le vayamos teniendo confianza y que estemos a la expectativa y que queramos saber cómo va, ¿no? este proceso, ¿no? En lo inmediato. Bueno, vamos a ver, mañana, el lunes, ¿no? Me parece que es cuando se presenta, ya se lleva la propuesta por escrito, ¿no? Porque creo que lo que se presentó en la mañanera fue un PowerPoint, algo así, o estoy en lo correcto, unas diapositivas, ¿no? Entonces todavía a estos análisis pues todavía le falta, ¿no? Claro. Porque hay que leer también con lupa y hay que ver ahí como decimos como el gato con el estambre así pero eso es a grandes rasgos a lo que se dijo, se informó esta semana, y vamos a tenerla ya de manera más amplia el lunes, me parece, ya de la próxima, ¿no? Seguramente en la otra mesa vamos a platicar del tema. Y ya nada más por último, a lo mejor tenemos 1 minuto, 2 minutitos para hablar sobre decía Janet, ¿y qué esperaban? ¿No? Esperábamos algo diferente, ¿no? Sobre Sergio Mayer, ¿no? Si no lo saben ustedes, pues actor, productor, que estuvo por ahí en el show Solo para Mujeres, Garibaldi, etcétera, etcétera, es diputado, ¿no? Es diputado, ¿no? Y entonces ahí en Morena están con el tema de la suspensión de sus derechos partidarios. Es que quiere pedir licencia, pues, como diputado federal, porque quiere irse a un reality show, pues. Ay. A ver, Janet. Pues en 30 segundos te diría que están desinformando al decir, dicen que le quitan los derechos políticos, le están quitando los derechos partidarios. El señor se puede ir a la Casa de los Famosos porque ya le dieron licencia y cuando regrese legalmente puede pedir reincorporarse. Les guste o no les guste, yo creo que es un llamado a hacer conciencia a quien postulan y vamos subiéndole de nivel a la política, porque es impresentable tener a un stripper básicamente
tomando decisiones. Decía Ernesto, es que qué oportunidad le está quitando a otra persona que realmente sí está interesado es indígena, es... Mira. No. O sea, tiene algo más podría tener la oportunidad ahí mejor y seguramente aportaría mucho más, ¿no? Alejandro. Sí, como bien dice, obviamente un partido político no puede suspender derechos políticos. La única que puede hacer eso pues es una autoridad electoral. Pero se trata de un proceso, de un procedimiento interno de responsabilidades dentro del mismo partido, o sea que es un procedimiento intrapartidario. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que para efectos prácticos es como un órgano interno de control de ahí de Morena, que simplemente verifica el cumplimiento de sus estatutos y sus reglamentos internos por parte de toda la militancia, pues tiene abierto un procedimiento, le impuso unas medidas cautelares consistentes en un tipo de suspensión. Todavía no se, digamos, no llega a una resolución, a una resolución interna. Pero sí, no creo que haya mucho que decir aquí de este personaje. Qué bárbaro, ¿no? En fin, bueno, ahí lo dejamos entonces. Ya usted tendrá la mejor opinión, seguramente. Muy bien, muchas gracias Alejandro, Janet. Que tengan ustedes un excelente fin de semana. La próxima semana por acá, el próximo viernes acá, en la próxima mesa de análisis les esperamos. Cuídense mucho. Gracias. Gracias igualmente. Una pausa, volvemos. Sonó